Hola Oliverio, el día de hoy te voy a hacer la presentación de mi libro Tierra de Hombres del autor Antoine de Exupéry. Y estoy aquí con mi mamá que me va a hacer una entrevista sobre el libro. Entonces te voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, cuéntame, Lucas, ¿quién es el autor de Tierra de Hombres? Bueno, entonces el autor de Tierra de Hombres es llamado Antoine de Saint-Exupéry. Nació el 29 de junio de 1900 y murió el 31 de julio de 1944. Fue un autor, poeta, periodista y un gran pionero de la aviación francesa. Entonces el señor empezó a trabajar al principio como piloto comercial y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió piloto de la Fuerza Armada francesa. Él fue huérfano desde los 4 años y se volvió uno de los autores más reconocidos en toda Francia. Es más que todo reconocido porque fue el autor del libro del Principito, que es una de las historias más conocidas en todo el mundo. Bueno, entonces cuando él trabajó en la guerra, cuando él trabajó para la Fuerza Aérea Francesa, fue una misión en Estados Unidos y vivió allí 28 meses, donde escribió la mayoría de sus historias importantes. Entonces, él escribió todas sus obras con aspectos de poesía desde la mirada de la guerra y incluía en muchos de sus libros aspectos de miedo. Cuando era pequeño se decía que era muy inquieto y no era un muy buen estudiante. Con los años se fue formando y después encontró la verdad su pasión para la literatura y para escribir ya cuando estaba en la Fuerza Armada, ya que era algo como que hacía de pasatiempo. Bueno, y cuéntame de dónde nació Antoine. Bueno, entonces Antoine nació en la ciudad de Lyon, cerca al mar Mediterráneo, en el 1900. Vivió la mayoría de su niñez cerca a Marsella y cuando ya se fue a trabajar a la Fuerza Aérea, obviamente recorrió todo el mundo. Como sabemos, vivió alrededor de 3 años en los Estados Unidos. ¿Y cuándo escribió el autor este libro? Bueno, entonces él escribió el libro Tierra de Hombres cuando estaba en la guerra, cuando era piloto de las Fuerzas Aéreas Armadas francesas. Como se dice, la mayoría de sus grandes historias las escribió en América, como esta, La Tierra de Hombres. La empezó a escribir en América y ya después, cuando se regresó a Francia, después de la guerra, publicó su historia en 1939. Dame datos o características del Bueno, autor. entonces Antoine de Saint-Exupéry se puede ver que era un hombre muy apasionado y le gustaba incluir sus experiencias de la vida en los cuentos. Como te expliqué, como incluía muchos de los aspectos de la guerra en sus libros. Fue un hombre muy trabajador, pues fue poeta, un gran pionero de la aviación, estuvo en la guerra y conoció muchas partes del mundo, fue a misiones muy importantes y terminó siendo poeta escribiendo El Principito y Tierra de Hombres y entre otras obras que han sido de los libros más importantes reconocidos en el mundo. Eh, bueno, ¿Cuáles son las características de este libro? bueno. Entonces, las características generales de la Tierra de Hombres. El libro está separado por capítulos, tiene un total de 8 capítulos. La historia está escrita en párrafos y por lo que puedo ver, por la portada, que es esta. Ah, ¿tú no lo has leído todavía? No. Por la portada, que es esta, es un libro que se trata sobre la guerra y la aviación. Pues ya que hay un avión, pues seguramente, como ya sabemos, él incluye muchas de sus experiencias en la vida. Entonces él tiene ahí aviones de guerra. Pronto nos va a contar un poco sobre su vida en la guerra. Tiene un total de 160 páginas y cada capítulo tiene su propio título, dándonos una idea de lo que va a ocurrir en el capítulo. Entonces, esta es la presentación del libro del señor Antoine de Saint-Exupéry. Este libro me lo voy a estar leyendo el primer capítulo, el primer bimestre, y sí. Seguramente te va a gustar porque es de avión. Sí. Bueno, Oliverio, esa fue la presentación que le hice a mi mamá.